Bendiciones, mis hermanos, que el Padre siempre esté con ustedes, que los guarde, que les dé su shalom, que les dé todo su amor, porque Él es amor, nuestro Dios es amor. En esta mañana voy a dar lectura a una exhortación muy sabia que dio nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, antes de partir, antes de ser procesado, antes de ser muerto. Dio algunas exhortaciones. Voy a tomar un punto muy importante, que es el amor. En el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 15, dice así la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y también habla sobre los mandamientos, porque en ese aspecto Él recomendó que guardemos todos los mandamientos. Guardemos no solo 9 mandamientos, sino 10 mandamientos. Que guardemos también el día de reposo. Por eso es que en el mismo texto de Juan 14, versículo 21, continúa recomendando: el que tiene mis mandamientos y el que los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. De tal modo que quien cumple con los mandamientos, quien no es confundido, y se tiene que enseñar estos mandamientos completamente, no 9, sino los 10 completos, de tal modo que el Padre también será amado por nosotros, pero el Padre también nos amará. Seremos amados. Y también nuestro Señor nos amará a todos. De tal modo que no podemos dejar de cumplir los mandamientos, porque eso es abominación delante de los ojos de nuestro Padre. De tal modo que tenemos que continuar adelante, siempre pensando que todos los mandamientos, ninguno de ellos fue cambiado, porque mismo Yeshua dijo en Mateo 5, 17, no abroguéis la ley. Y Él nos enseña de esta manera sabiamente: no he venido a abrogar la ley, ni los profetas, sino a cumplirla. De tal modo que aconseja que no se abrogue la ley, porque, por ejemplo, el día de reposo o Shabbat fue abrogado y cambiado, totalmente cambiado, y ni una jota ni una tilde de la ley pasará mientras no se cumpla todo lo que dijeron los profetas. De tal modo que nosotros tenemos que ser obedientes a la palabra, tenemos que cumplir la palabra, porque dice Proverbios 28, versículo 9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. De tal modo que, ¿qué es abominable? Abominable significa, es detestable, es execrable, es maligno lo que está haciendo. Dios no acepta que un ser humano le cambie su ley, porque Él es toda reverencia, es Dios de amor, es Dios de respeto. Nosotros no somos nada sin Él. Él nos da todo, Él nos da el amor, Él nos creó fundamentalmente. Y para terminar esta parte, quiero decirle que la ley del reposo es una ley que no tiene que ser nunca cambiada, como ha sido cambiada ya. Ha sido cambiada ya y fue cambiada antiguamente por Constantino en el año 321 después de Cristo. Y luego en el 363, en el concilio de la Odisea, fue modificado al domingo. Fue transformado en un día que no es un mandato del Padre. Y muchas
religiones y muchas iglesias están cumpliéndolo así, desobedeciendo la palabra de nuestro Señor. Es por eso que en el Génesis el Padre dijo lo siguiente: bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Es un día santo, es un día especial. Si bien es cierto que nuestro Señor Yeshua es el Señor del sábado, es el Señor del reposo, y algunos dicen que quebrantó el día de reposo. No es verdad, no están entendiendo. Él no quebrantó el día de reposo. Cuando dicen que curó en sábado, dice que quebrantó el día de reposo. Pero les quiero decir que cuando curaba el sábado, o resucitó el sábado, o iba a dar a las sinagogas, o en los caminos la palabra del Padre, Él no quebrantó, porque el trabajo espiritual siempre se tiene que hacer. El trabajo espiritual siempre es reposo. La oración es reposo. Sanar a un enfermo es reposo. Cuando alguien está enfermo, está con muchos dolores, con mucha amargura o sufrimiento. Y Jesús, cuando daba sanidad, estaba dando reposo, estaba dando descanso en el alma y en el cuerpo a esa persona enferma. De tal modo que Él no quebrantó jamás. Él enseñó a no quebrantar los mandamientos. Por eso es que nosotros tenemos que siempre guardarlos. Porque cuando guardamos los mandamientos todos, nosotros nos hacemos merecedores de su bendición. Nos hacemos merecedores de su amor, el amor del Padre y el amor del Hijo. Tenemos que cumplir, hermanos. Hay muchos líderes o pastores que están confundidos, enseñando palabras de hombre, mandatos de hombre, porque no se están dando cuenta. Piensan que porque el Señor vino con la gracia, que es un favor inmerecido, la gracia de la salvación, ya no tenemos que guardar los mandamientos. Pero no es así. La gracia se fundamenta en los mandamientos, hermano. Recuerden ustedes al ladrón junto a la cruz, que fue un ladrón arrepentido. Se arrepintió de su pecado, de quebrantar la ley, de quebrantar los mandamientos, y fue perdonado. Pero quien quebranta los mandamientos y no se arrepiente ni hasta el final, no es perdonado, ni por la gracia. De tal modo que la gracia tiene un fundamento en los mandamientos. Y los mandamientos que fueron dados en el Éxodo, capítulo 5, versículo 20 y siguientes, fueron dados para el hombre como mandamientos, pero antes de aquello, no solamente el mandamiento de reposo es una ley, sino también fue una recomendación, fue un mandato del Señor en Génesis, al comienzo de la fundación del mundo, al comienzo de la creación, de tal modo que no solo es una ley, porque muchos atacan la ley, muchos dicen que ya pasó la ley, pero no pasó, hermanos. Está aprobado en el Nuevo Testamento, en varios textos, y le vuelvo a repetir, Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirla, porque no se puede sacar ni una coma, ni un punto de la ley, hermanos. Nosotros tenemos que obedecer para no volvernos abominables delante de Dios. Ese es el consejo. Les exhorto a cumplir los mandamientos, porque Él nos amará de esa manera. Él nos perdonará de esa manera. Él nos ayudará a continuar adelante en este camino de salvación. Que Dios y nuestro Señor Mesías los bendiga a todos. Bendiciones, mis hermanos. Gracias. Amén.